Don José. Buenos días, Fernando. Buenos días. Buenos días a toda nuestra audiencia. Oiga, ¿cómo nos hace falta usted cuando nos hace lecciones de historia? ¿Cómo sabe tanto de música? Es que Led Zeppelin me gusta mucho. Sí, pero sabe de música, eso es que poca gente sabe de música en ese detalle. Hombre, ¿Eh? hay que afinar el oído nada más. ¿Ah? Hay que afinar el oído solamente. Mire, si la gracia se comprara, la gracia todos compraríamos, pero la gracia no se compra, la gracia se hereda, se tiene, es una cuestión genética. Oiga, le voy a decir una nota triste, y la voy a decir a pesar de que no estoy autorizado, pero lo voy a hacer en homenaje a un amigo. Murió el profesor Enrique Reilly Puga. Reilly Puga. Y fíjese lo que pasa, Fernando. Ayer recibí una serie de llamadas y no la pude contestar como hasta las 10 de la mañana cuando la joven que trabaja con nosotros aquí en la recepción me dice, tengo esta joven que quiere hablar con usted y dice que es urgente. Cuando tomo la llamada, o sea, cuando la llamo, me contesta la hija de Enrique Reilly Puga. Y me dice, ingeniero Blandón, tengo que darle una mala noticia, y comienza a llorar. En realidad me conmovió, me asustó. Dice, mi papá, profesor Reilly Puga, acaba de morir, o murió anoche. Y tengo un gran dolor que le quiero confesar, me dice ella. Él me pidió hace 2 días que lo sacara del hospital, que quería irse para su casa para poner en la mañana el programa del ingeniero Blandón y de Fernando, que era su entretenimiento. Y me dice ella con mucho dolor, yo no pude cumplir el último deseo de mi papá, que era escucharlo a ustedes, ella a usted. Y yo le dije, mira, le acompaño en su sentimiento. Enrique Reilly Puga fue profesor, ocupó puestos públicos, muy amigo de Gerardo González Bernaza. Sí. Veragüense también. Sí, y muy amigo nuestro. Sus honras fúnebres serán el viernes 9 a las 10. Mañana, a las 10 de la mañana, en la iglesia, allá en el campo, en el casco de la Merced, en el casco viejo de la ciudad, a las 10 de la mañana. Yo le decía a ella que solo mueren a los que se olvidan. Exactamente. Y les comparto este recuerdo hermoso para nosotros, triste, pero me alegra que nosotros hayamos sido parte de la vida. De la vida de don Enrique. En los últimos días de don Enrique Reilly Puga. Oiga, Fernando, mire, usted que es un hombre adicto a la historia, le voy a leer algo, porque voy a hablar de los Estados Unidos. Y usted pensará que yo le estoy hablando de la época de Correa allá en Ecuador, o de Cuba, o de Venezuela. Fíjese esto. Esto es un comunicado de la CNN. Dice, la Casa Blanca, se refiere a los Estados Unidos, anunció esta noche, o sea, ayer, que ha revocado el pase de prensa del jefe de corresponsales de la Casa Blanca, Jim Acosta, o sea, del jefe de corresponsales de la CNN. Se hizo en represalia por sus cuestionamientos a la conferencia de prensa de hoy. En una explicación, la secretaria de prensa, Sarah Sanders, mintió. Mire qué cosa más categórica. Ella proveyó acusaciones fraudulentas y citó un incidente que nunca pasó. Esta decisión sin precedentes es una amenaza a nuestra democracia y a nuestro país, y nuestro país desea algo mejor, merece algo mejor. Jim Acosta, que es el periodista, él tiene todo nuestro apoyo. Este comunicado de la CNN pone de manifiesto el nivel de confrontación que hay entre el presidente de los Estados Unidos y los medios de comunicación. Mire qué pasa ayer. En la conferencia de prensa que se cita aquí, Acosta, que es el jefe de corresponsales en la Casa Blanca de la CNN, le hace una serie de preguntas al presidente Trump, que se incomoda. Y le dice, tú no eres digno de estar aquí. Y lo acusa de que tú eres rudo. Mira quién dice quién es rudo. ¿Eh? El hombre que es el más rudo en su lenguaje. Y no eres digno de estar aquí. Y le ha faltado el respeto a esa Sanders, que ha dicho una mentira de un acontecimiento que nunca pasó. Y anoche mismo le cancelan su entrada a la Casa Blanca. Esto es una agresión a los medios de comunicación. Si esto lo hace un gobierno de otro país, ¿qué hace los Estados Unidos? Condenado. Condenado. Yo quiero expresar ahora aquí, desde este medio de comunicación, mi solidaridad
con este periodista y con los medios de comunicación en los Estados Unidos. Que los medios de comunicación no son para hacer relaciones públicas de nadie. Que nadie. Vamos a estar claros, es para decir lo que está ocurriendo. Esto es lo que distingue las democracias de los regímenes dictatoriales. Me llama la atención esto. ¿Y cuándo ocurre esto? Veamos un balance de lo que pasó en el día de ayer. Y fíjense, voy a comenzar por una noticia que Fernando les habló muy temprano. Esta madrugada, o sea, de miércoles, la noticia de miércoles, que es la madrugada nuestra, porque acuerda que hay 3 horas en California, se reporta un tiroteo en el condado de Ventura, a unos 60 kilómetros de Los Ángeles, en un lugar conocido como Oak, en la que en una fiesta de jóvenes, estudiantes, hay un tiroteo y se reportan entre 10 y 13 muertos ya, y una cantidad de heridos. Hay una masacre. Y esto que pasa, que te lo están viendo en imagen, pasó hace unas horas, en medio de todo esto que está ocurriendo, y esto no tiene conexión todavía que se sepa con lo que está ocurriendo políticamente, pero esto es un hecho que señala una de las preocupaciones de los Estados Unidos, que es la falta de control en materia de armas. Y esto ocurrió en un bar, usted decía al estilo del oeste. Bueno, es que el bar está diseñado, es un bar diseñado así al oeste. Al oeste. Ocurre cerca de Los Ángeles, a 60 kilómetros de Los Ángeles. Quiero expresar mis condolencias a lo que ocurrió allá en esta comunidad. Fíjense lo que pasó en los Estados Unidos. En las elecciones intermedias de los Estados Unidos, el presidente pierde el control de la Cámara de Representantes y mantiene el control del Senado, incrementando el número de senadores. Pero pierde el control de la Cámara. En términos concretos, hay una pérdida para el presidente que controlaba los dos poderes. Ahora, el presidente lo primero que hizo fue tuitear que esto había sido una gran victoria. Entonces, ¿cómo puede ser una victoria si tú perdiste la mitad? Exacto. Independientemente si ganaste 5, con un solo senador, en la democracia, si yo tengo 51 y tú tienes 49, yo gané. Ya. No necesito ni 60 ni 40. La Cámara ahora puede llegar a tener se necesitaban 218 para tener mayoría, los demócratas probablemente lleguen a 200. Ahí está, 219 llegaron. No tiene más, eso es viejo. Esto hasta anoche estaban en 223 Ala. y 200 los republicanos. Pero no solamente que llegaron más de 100 mujeres Bueno, fue electa la muchacha esta. puertorriqueñas. La ¿Te acuerdas la que le dije 28 que le años. prestaran atención a esa joven? 28 años, 28 años. de Bronx, de origen puertorriqueño. Y además de eso, el 60% de las mujeres que fueron a votar, votaron demócratas. Y la Cámara de Representantes es una expresión geográfica y es una expresión de la geografía política más completa que es el Senado de los Estados Unidos. Porque se divide mucho mejor y se divide proporcionalmente al número de población, mientras que los senadores son 2 por estado, punto. Un estado que tenga 1 millón de habitantes contra California, que tiene, ¿cuántas millones? 50. 50, tienen 2. O sea que los senadores no son una expresión de la geografía política de los Estados Unidos. ¿Esto qué significará para el presidente de los Estados Unidos? Que, por ejemplo, todo este problema de migración y todo este problema del muro murió. Eso se va a quedar empantanado. Y él hace un llamado, el presidente, a trabajar con los demócratas, pero va arremetiendo contra ellos. Entonces, este lenguaje que el presidente ha venido usando en los Estados Unidos, experto en polarizar, porque el presidente Trump apostó a la polarización, cuando en vez de hablar de economía, que es lo que está bien en los Estados Unidos, se puso a hablar de migración, que es lo que divide. Entonces él prefiere asegurar la base política de su apoyo y él pensó que con eso podía ganar todo y no fue así. Y como de costumbre, los hechos lo pone como le da la gana, no es que sean verdad lo que él ha dicho. En realidad, independientemente de cómo usted quiera mirar esto, la noche del martes fue una pérdida para el presidente de los Estados Unidos. Perdió una de las cámaras. ¿Qué consecuencia tenga eso? Bueno, va a tener un país polarizado. Pero ¿qué hizo el presidente en medio de esto? Ayer votó, porque él le pidió la renuncia a su secretario de Justicia.
lo que se llama el procurador general, el señor Jeff Sessions, Sessions. que fue el primer senador republicano que salió a apoyarlo él en su campaña. Para que sepa, él se la rifó porque él renunció a ser senador. Recuerde que para ser senador de los Estados Unidos usted gana un periodo por 6 años. Y él renuncia, va a apoyarlo y después renuncia para quitar este puesto y dura unos 20 meses. Y él ha sido acosado permanentemente por el presidente de los Estados Unidos, que ahora intenta tener control de la investigación. Y ya hay eslogan en los Estados Unidos, en las redes sociales, diciendo defendamos al fiscal especial que está haciendo las investigaciones sobre Rusia. Entonces, la situación de los Estados Unidos tiende a polarizarse internamente y surge una cosa interesante en los Estados Unidos, que es la salida a la vida política de nuevas fuerzas, como por ejemplo las mujeres. Hoy más de 100 mujeres forman parte del Congreso de los Estados Unidos en su rama de la Cámara de Representantes, y nativos, mujeres indígenas, mujeres musulmanas, mujeres socialistas, gays, confesos, ganan la gobernación. Nuevas formas, la polarización del presidente lleva a nuevos actores a la vida nacional. ¿Eso es propio nada más de los Estados Unidos? No, eso es propio del mundo. Si usted estudia, por ejemplo, en Alemania, para buscar otro país, las nuevas fuerzas en Alemania incluyen hasta fuerzas peligrosas como los neofascistas, que han avanzado enormemente y que han puesto en peligro las fuerzas nacionalistas al gobierno de la señora Merkel. En Brasil, aquí cerca de nosotros, surge una nueva coalición que lleva al poder a Bolsonaro, un hombre de la ultraderecha, impulsado por más de 57 millones de brasileños, cansados, ¿no?, de los errores, de la inseguridad, de la corrupción, que incluso podrían pagar un precio muy alto por lo que podría ocurrir si este señor hace lo que dice. Y esto llevó, por ejemplo, a López Obrador al poder en nuevas coaliciones que surgen de diferentes partes y que pone a López Obrador en la presidencia con el control ahora del Congreso de México. Estos son fenómenos nuevos que es importante estudiarlos, no porque hay que calcarlos, sino porque cuando los sistemas colapsan, nuevas fuerzas surgen. El problema es si esas nuevas fuerzas tienen la capacidad de poder entender cuál es el papel y cuáles son las reformas que han madurado y abandonan el populismo y el falso nacionalismo para entrar en la vida que es la real, que el mundo se mueve en un pragmatismo importante. Esto está ocurriendo en los Estados Unidos. Mire, observe lo siguiente. El mundo está en una guerra. Usted quiere mirar dos cosas de guerra, mire lo que está pasando en Yemen, en este momento que estamos ustedes y yo hablando. En Yemen hoy hay una ofensiva guerrillera en una de las provincias cerca de la capital contra el gobierno apoyado por Arabia Saudita. Y la matazón puede llegar a tal nivel que es probable que decenas de miles de niños mueran de hambre por el cerco que tiene Arabia Saudita sobre Yemen. Mientras los Estados Unidos tuvo que cancelar la visita de alto nivel que iba a tener con Corea del Norte, porque Corea del Norte le dice a los Estados Unidos, o usted nos quita las acciones o no hay más negociación. Oiga, no hay más. Y ayer el presidente de los Estados Unidos, en esa característica de él, todo está bien en Corea del Norte. No está bien. Por algo se suspendieron Y la guerra comercial está a pleno desarrollo. Ya tanto los Estados Unidos como la República Popular China sienten el efecto de la guerra comercial. Y esto ha abierto nuevas avenidas de confrontación global y va a haber una nueva repartición del mercado mundial. ¿Eso se va a reflejar en nuestro continente? Se está reflejando en nuestro continente. Le pongo un ejemplo. Perú. Anteayer, allá en Shanghái, reafirma el pensamiento del presidente
de China, Xi Jinping, y dice que prefiere el comercio y la paz y ampliar el comercio con la República Popular China. Perú, un país que ya tiene fuertes inversiones chinas. Y igual que Chile, igual que Argentina, igual que Brasil, igual que nosotros aquí. Entonces, en este mundo que se abre, complejo, difícil, hay que estudiar los fenómenos con detenimiento, con imparcialidad. Hay cosas que el presidente de los Estados Unidos ha hecho bien, hay cosas que ha hecho mal. Lo importante es que el máster de la polarización es Donald Trump, no es que él la inventó. La polarización es una arma política. Por ejemplo, aquí en Panamá, el PRD ha polarizado la campaña entre ellos y los panameñistas y ha sacado de la ecuación a Cambio Democrático. A Cambio Democrático. Ha polarizado. Y en esta polarización, ¿quién ganará? Vamos a ver, ahora le hablo un poco sobre esto. Lo que quiero explicarle con todo esto es que mientras esto está ocurriendo, temas globales, como la migración, por ejemplo, comienzan a configurar nuevas luchas políticas. En Italia, por ejemplo, acaban de aprobar una ley antimigratoria dura. Dura. ¿Por qué? Porque Europa está inundada de las guerras que la misma Europa, impulsada por la destrucción de Libia y otros países, no sé, realizaron y pararon el dique contenedor que era Gaddafi, y toda la gente sale por Libia, y lo que pasó en Siria, donde miles de personas salen, nadie quiere salir. Lo que queremos mirar la migración sin ir al fondo del problema migratorio. Entonces, entre migración, comercio, pugnas internas, resurgimiento de nacionalismo, aislamiento de una potencia importante como los Estados Unidos, el incremento de la incertidumbre, todos esos factores juegan para un mundo complejo, donde lo importante no es lo que está pasando, sino entender lo que está pasando, y donde lo importante para países pequeños como los nuestros es poner al servicio del país todas las inteligencias posibles. A la vuelta, Fernando, hablamos un poco sobre lo que está ocurriendo en Panamá. Por supuesto. Ustedes escucharon ayer a un candidato a alcalde del PRD, el señor Fábrega, hablar cosas que yo jamás me imaginé que alguien podría decir. ¿Ustedes vieron eso? Bueno, veamos, por ejemplo, qué pasa con el Grupo Rey. ¿Qué fue lo que realmente, qué impacto tiene esto? Veamos qué son los temas importantes en la campaña y por qué la polarización. ¿Y a quién favorece? Así es.